Agencias Guay presenta. El Congreso de la República aprueba de forma sorpresiva la reforma del artículo del Código Penal que regula el delito de financiamiento electoral ilícito. Mientras una columna de migrantes hondureños sale del centro histórico en nueva etapa de su viaje a México, otra llega a Tecunumán e intenta pasar la frontera, pero son detenidos por la Policía Federal del vecino país. Juzgado de mayor riesgo de envía a juicio a 3 empresarios y un abogado vinculados con el pago de sobornos al gobierno del Partido Patriota por parte de la constructora brasileña Odebrecht. Frente Parlamentario por la Transparencia acciona contra la decisión del gobierno de no otorgar visas a investigadores de la CICIG. En el mundo, Argentina roza una nueva y profunda crisis económica con altos niveles de desempleo como las primeras señales. Agencias Guay presentó. Buenas noches, hoy es jueves 18 de octubre y estas son las noticias en esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Iniciamos. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presenta. Sorpresivamente, diputados aprobaron una moción y entraron a conocer en tercer debate reformas al artículo 407N del Código Penal. La propuesta fue de la UNE, pero tuvo el apoyo de FCN Nación, Todos, Movimiento Reformador, PAN, Viva y Encuentro por Guatemala. Los diputados modificaron el artículo 407N del Código Penal, que se refiere al financiamiento electoral ilícito. Las penas quedaron igual, pero eliminaron el segundo párrafo que se refiere al financiamiento anónimo. Luego aprobaron un nuevo artículo con un nuevo tipo penal, el artículo 407O, financiamiento electoral no registrado, y aprobaron penas de 1 a 5 años a quien consienta o reciba aportaciones y no la reporte a la organización política, y la misma pena para quien realice aportaciones sin acreditar su identidad. Con este segundo artículo, personas investigadas, procesadas y hasta condenadas serán beneficiadas, entre ellas el presidente Jimmy Morales y los diputados Orlando Blanco, Roberto Villate y Ninette Montenegro, también los empresarios ligados a un proceso penal. Está dejando claro que dejan fuera y sin responsabilidad a muchas personas y que podría retrasar o alterar de cierta forma los procesos de investigación que se están llevando actualmente. En el caso, por ejemplo, de partidos como FCN Nación, la UNE, Encuentro por Guatemala, podemos hablar también de partidos pasados como Líder y Patriota, ¿verdad? El diputado de la UNE, Marco Lemos, quien propuso la moción y las enmiendas, aseguró que no era para beneficiar a nadie, sino para cumplir con lo exhortado por la CC. Que lejos de poder beneficiar o no beneficiar a una persona, yo creo que la ley siempre ha sido clara. Y yo creo de que en este sentido, hoy ya los jueces pueden determinar, si todavía están pendientes de hacer condenas, que hagan las condenas que hoy se le está dando como herramienta, y si no, pues que se debida el debido proceso, que se respete a cada ciudadano, tanto como a las personas que de alguna manera pues estén involucrados en actos que impliquen este delito que es el 407N. En pasillos del Congreso se escucha que esta reforma es parte de los acuerdos que tienen diferentes bancadas para aprobar leyes que los beneficie. La siguiente sería la modificación al artículo 205 ter de la ley electoral para permitir de nuevo el transfugismo. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Byron Secaida. Diputados razonaron su voto en el Pleno y defendieron la reforma al Código Penal, aunque esta le quita responsabilidad al secretario general de los partidos políticos. Mi criterio, señor presidente, es que no debiera ni siquiera de existir ese delito, porque aquí la ley constitucional establece que debe ser una multa. Pero bueno, un Congreso aterrado,
que no se animaría a derogar simplemente esta norma. La satisfacción hoy debe ser esa. No solo se cumple lo establecido por la Corte de Constitucionalidad, sino cumplimos en una labor legislativa correcta al establecer una pena precisa, clara y transparente para aquellos que puedan cometer los delitos de financiamiento electoral ilícito en los supuestos del anonimato y el no registro ante los órganos competentes. El acto que estamos ejecutando el día de hoy es lo correcto. Estamos cumpliendo con una exhortación que nos hizo la Corte de Constitucionalidad. No estamos haciendo o ejecutando ningún acto malo que se crea que son con beneficios para determinadas personas. Hubiera presentado una enmienda para eliminar la pena carcelaria, pero pensé que era más importante que corriera con eficacia la enmienda como estaba, sin excluir la parte carcelaria. Creo que nos tenemos que ir alejando de aplicarle cárcel a todo. Nos volvemos carceleros. No es lo mismo que tenga una fuente de dinero que viene del narcotráfico o de fuentes de procedencia ilícita a que haya un financiamiento a los partidos políticos que no fuera registrado, pero que venga de fuentes lícitas. Ahí lo que estamos haciendo realmente es ser correctos, justos y cumpliendo con un exhorto de la CC. Estamos en un momento histórico para Guatemala en donde los políticos debemos ser responsables y apoyar y votar a favor de lo que sea correcto para el fortalecimiento del Estado de Derecho, la democracia y la institucionalidad. Y no votar o apoyar solamente lo que mediáticamente o popularmente sea aceptable. Este es un momento en que los políticos debemos de pensar en la nación y no en la elección. Y el delito de financiamiento electoral ilícito, que ha estado vigente, ha tocado a políticos y empresarios. El primero en la lista, Jimmy Morales. Otro de los sobresalientes se encuentra en el caso cooptación del Estado. El delito de financiamiento electoral ilícito durante los últimos 3 años alcanzó a políticos y empresarios en las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Fue denominado como el pecado original de la democracia por Iván Velázquez, jefe de la CICIG. El primer caso que fue expuesto sobre la magnitud del delito fue del Partido Patriota, con el caso denominado cooptación del Estado. En este caso se procesaron a más de 15 empresarios por financiar al Partido Patriota y conseguir de vuelta contratos millonarios a su favor, señaló el Ministerio Público. Entre los procesados se encuentra Álvaro Mayorga, ex representante de la Constructora Nacional S.A., Boris Orlando Navas Aguilar, socio de Sigma Constructores, empresa que habría obtenido más de 2 millardos en contratos del Estado. También se encuentra Ana Gabriela López, ex representante de Blue Oil. Entre los prófugos por financiamiento electoral ilícito está Alba Lorenzana, que es esposa de Ángel González y figuraba como representante de Alba Visión. Otro de los señalados es el presidente Jimmy Morales, que esta semana se archivó el antejuicio en su contra. También los empresarios que habrían financiado la campaña de FCN Nación y que pidieron disculpas de forma pública, como Felipe Bosch y Salvador Páez. Otro de los procesados es Rodrigo Arenas, también por dicho caso. En puerta se encuentra Roberto Villate, que fue secretario del Partido Líder, y Orlando Blanco por el Partido UNI, que se abstuvo de votar, al igual que Ninette Montenegro, de Encuentro por Guatemala. Por su parte, Oscar Shaad, el jefe contra delitos electorales, indicó que el Ministerio Público hará un análisis de la reforma para evaluar qué es lo procedente en cada caso, cuando el cambio del delito de financiamiento electoral ilícito entre en vigencia. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López. Como una medida positiva, calificó el sector empresarial las reformas aprobadas por el Legislativo sobre el financiamiento electoral, manifestando que la aprobación de dichas normas se da de conformidad con lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, las cuales atribuyen a clarificar el marco legal para el financiamiento electoral. Para el CACIF, la medida es positiva para que los aportes ilícitos puedan otorgarse a las organizaciones políticas que participan en la contienda electoral, o mejor dicho, no se deban de dar, señalando que la transparencia será un elemento indispensable para el proceso democrático que se aproxima.
La reforma sobre el financiamiento electoral, además de que pone en riesgo casos que están en investigación, incentiva a continuar en el ciclo perverso del financiamiento electoral ilícito. Ese es el análisis del Congreso Transparente. Pese a la necesidad de reformar el artículo que separa el financiamiento electoral ilícito del anónimo y las penas, el contexto en el que fue aprobado por el Congreso no fue el ideal, señala Congreso Transparente. Como estamos aprobándolo en este momento, los diputados saben quiénes son los involucrados en estos casos y se puede percibir como una cuestión de estar legislando casuísticamente. Cuando se aprueba una ley que no es de carácter universal, se puede convertir en privilegios. Y eso es precisamente lo que puede estar afectando el momento en el cual están aprobando ellos esta legislación, que están pensando precisamente en quiénes están involucrados en esos casos e incluso que forman parte de sus propios partidos y que por eso pueden hacer penas mucho más leves o que eso se puede percibir como penas mucho más leves para beneficiar a sus propios partidos, ¿no? Además de blindar a personajes cuestionados por financiamiento electoral ilícito, dichas reformas mantienen un círculo perverso alrededor del financiamiento electoral. En ninguno de los dos casos, ni en el que recibe dinero ni en el que aporta dinero, les pusieron inhabilitaciones, es decir, si fue un funcionario público puede seguir siendo funcionario público o ejercer otro cargo de elección popular, y a los que aportan dinero pueden seguir siendo contratistas del Estado. Es decir, esto puede hacer que el ciclo del financiamiento de la política siga siendo tan perverso como es ahora. Consultado, Oscar Shad, jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público, dijo que hará un análisis de las reformas para determinar en qué casos podría afectar, ya que algunos correrían riesgo de ser suspendidos por la modificación. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y José Gutiérrez. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presentó. Tenemos que hacer una breve pausa, pero vamos a continuar porque tenemos más. Y cuando volvamos hablaremos del drama de los migrantes hondureños que prosiguen rumbo a México. Continuamos con temas muy actuales. Hoy los migrantes hondureños emprendieron el viaje hacia México. Desde el centro histórico salieron quienes realizaron un recorrido sobre la ruta al Pacífico. En la madrugada, cientos de hondureños emprendieron el viaje desde la capital con destino a México. La solidaridad de los guatemaltecos se hicieron presentes al ver los grupos de migrantes, quienes algunos decidieron llevárselos en sus vehículos, incluso en autobuses. Hombres, mujeres y niños caminaban desde el centro histórico sin importar las dificultades del recorrido. Al momento de su paso por la ciudad capital, los automovilistas se asombraron de ver hasta familias completas caminando de la mano por el mismo motivo. En la ruta al Pacífico, los pobladores salieron sobre la carretera para darles bebidas y alimentos, momento que era aprovechado por los migrantes para hidratarse y luego continuar con su viaje. Cuando vimos las noticias nos enteramos de todas esas personas, vienen niños, y ver todas esas personas que desde dónde vienen caminando, y sabemos que necesitan una botella de agua, algo de comer. Entonces nuestros encargados ya nos motivaron para poder venir a apoyar a todas esas personas que necesitan y poder poner nuestro granito de arena y traerles cafecito, un panito para esos niños, esas personas que vienen desde muy lejos. Los migrantes señalaron que se arriesgan a emprender este viaje en busca del sueño americano, ya que en Honduras no reciben el apoyo hacia sus necesidades. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Luis Acche. Con gritos de "no somos criminales, somos trabajadores", los migrantes hondureños que salieron de su país en caravana el sábado pasado llegaron a Tecunumán, frontera con Tapachula, Chiapas, México. Hoy son miles los migrantes que se aglomeran y que esperan que el resto de sus compatriotas lleguen para atravesar el paso fronterizo.
niños, mujeres, hombres y personas mayores han pernoctado en albergues municipales y en la casa del migrante, en donde ya no se dan abasto para atender a los migrantes. Todos estos días, no solo el día de hoy, pero nosotros estamos atravesando una dificultad grande. Toda la gente dice vayan a la casa del migrante y en realidad nosotros tenemos capacidad para 80 personas, pero hemos atendido hasta 190 el día de ayer. El gobierno mexicano advirtió a los hondureños que pueden pasar quienes tengan visa y que habrá un procedimiento especial para quienes no la tengan. Hay quienes pueden accesar con documentos normales, pasaporte, visa, se les recibe como es normal. Quienes no cuenten con este pasaporte y esta visa, con documentación para ingresar a México, podrán acogerse a los beneficios del artículo 42 de la Ley de Migración Mexicana, que permite solicitar refugio en México o solicitar una visa por situación humanitaria. Hondureños argumentaron que no están dispuestos a aceptar los términos que el gobierno mexicano les indicó por medio del embajador en Guatemala. Entonces, eso no lo vamos a aceptar de ninguna manera, o sea, aunque ellos quieran, no lo vamos a aceptar nosotros. O sea, no vamos a checar en ningún lado, vamos a pasar la frontera, así como pasamos Aguascalientes, así vamos a pasar esta frontera. Desde que comenzaron su travesía, los migrantes hondureños han caminado cerca de 500 kilómetros y en su trayecto por varios departamentos del país, los guatemaltecos les han prestado abrigo, alimentos, ropa, zapatos y atención médica. Con imágenes de Adolfo Valdés, por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda. Inmigrantes hondureños, por su paso por Suchitepeques, le hicieron un llamado al presidente Donald Trump que no les llame delincuentes, dicen, pues lo único que ellos están haciendo es salir de un país donde no se puede vivir. Los migrantes han llegado por grupos a la ciudad de Mazatenango, donde vecinos se han unido para apoyarlos. Sin embargo, hondureños indicaron que ellos no son delincuentes y que el presidente de Estados Unidos los debería de apoyar. Que hasta el presidente los trata de delincuentes y nosotros no somos unos delincuentes. Nosotros salimos porque queremos trabajar. Nosotros andamos ilegalmente, pero nosotros lo que queremos es trabajar, no somos delincuentes. La falta de oportunidades y crisis que vive Honduras ha sido parte de las decisiones de viajar a Estados Unidos, comenta uno de los migrantes. Nosotros somos una persona sana, que no somos delincuentes. Bueno, y le pedimos al presidente de Estados Unidos que los ayude en eso, que todos los que vamos aquí no somos delincuentes, que somos personas honradas, humildes. La travesía continúa. Muchos de los catrachos van confiados de cumplir su meta, llegar a Estados Unidos. Por una Guatemala en paz, Cristian Ico Soto, Noticiero Guatevisión. Y cientos de migrantes provenientes de Honduras lograron ingresar a territorio mexicano este jueves, cruzando el peligroso río Suchiate. Pero varios policías federales sometieron por la fuerza a algunos de ellos. En las grabaciones compartidas por varios medios mexicanos se observa la manera en la que los agentes federales se enfrentan a los inmigrantes. Se evidencia cómo los detienen por la fuerza mientras otros se oponen a las detenciones. Los hechos ocurren en un parque de Ciudad Hidalgo, Chiapas, localidad fronteriza con Guatemala. Incluso se escucha cómo gritan: corran a la iglesia, Cientos de policías mexicanos provistos con equipos antimotines se desplegaron este jueves sobre uno de los puentes internacionales que unen su territorio con el de Guatemala en espera del arribo de los hondureños que marchan en una caravana que, como ustedes ya saben, busca llegar a Estados Unidos. Y en este momento vemos las imágenes donde hay un enfrentamiento entre las autoridades mexicanas y los migrantes hondureños que procuran cruzar
cruzar este paso para llegar hasta los Estados Unidos. Eso es lo que se mira en este momento. Se han desplegado las autoridades de ese país, quienes han también ya dado las recomendaciones importantes. Estarán dejando entrar a las personas que obtengan una visa mexicana para pasar a su territorio. De otra manera, tendrían que abocarse a otros medios. La estamos rifando. El periodista siempre se la rifa en este sentido, compañeros. Inmigrantes hondureños señalaron que esperan cumplir con su objetivo de llegar a los Estados Unidos sin importar las dificultades o los riesgos. Los migrantes hondureños caminaron sobre las carreteras de Guatemala, algunos solos, otros junto a su familia, pero todos con el mismo objetivo, el cual es llegar al territorio estadounidense. Nosotros la pensada es de ponerlos a trabajar y darles lo mejor y en los estudios y todo a nuestros hijos, para que ellos sean alguien en nuestra vida y no que queden brutos igual a los otros, ¿va? Y entonces eso es lo que nosotros necesitamos para nuestros niños. Todos tenemos necesidad y algún día él también la podrá tener, ¿va? Pero, o sea, que los reciban, ¿va? Que los dejen pasar porque tenemos necesidad por nuestros hijos que llevamos, porque no solo es un niño que llevamos, van montones de madres con niños y necesitamos que por favor los ayuden. El desempleo y la inseguridad es uno de los motivos que han hecho a los hondureños salir de su país y de tomar el riesgo que pueda registrarse durante la travesía. Está difícil en Honduras. Primero, medicina, canasta básica, combustibles están sumamente elevados. Ya no puede, no gana lo suficiente para cubrir todos los gastos que uno tiene. No se puede. Es un riesgo que hay que tomarlo, porque sea aquí, sea allá, estar en Honduras también es un riesgo. La delincuencia también está bastante alta. Y acá, pues, si logramos llegar, pues ya sería un avance. De esta manera, los hondureños, sin importar las dificultades, señalan que continuarán con el recorrido hasta llegar a Estados Unidos, el cual es su destino para buscar un mejor futuro para sus familias. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Luis Sache. Bueno, las lluvias que también se hicieron presentes en el territorio guatemalteco es una de las dificultades, otra más que los migrantes hondureños tienen que enfrentar. A pesar de ello, continuaron con su recorrido para cumplir con su objetivo. El clima fue una de las dificultades para los migrantes hondureños, sin embargo no fue un impedimento para continuar con su recorrido de viajar hacia Estados Unidos. Sí, vamos rumbo a Estados Unidos nosotros porque de Honduras venimos, está muy crítico allá la situación, nosotros vamos porque tenemos mujer, tenemos esposa, tenemos hijos, no hay trabajo en Honduras, pues aquí vamos sufriendo, mire, pero gracias a los guatemaltecos nos han ayudado, nos dan comida, agua, nos han protegido bastante. Con capas, nylon y otros con su propia vestimenta se protegían de las lluvias que azotaron sobre la ruta al Pacífico. Algunos hondureños pasaban por bebidas calientes y alimentos que les brindaron los pobladores de la ruta. A pesar del clima, los migrantes hondureños continuaron con su recorrido para llegar hacia su destino. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Luis Sache. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar a El Salvador, a Honduras y a Guatemala con suspender la ayuda económica y felicitó a México en su cuenta oficial de Twitter por sus acciones contra los migrantes hondureños. Y en Antigua Guatemala, el presidente Jimmy Morales evadió las preguntas acerca de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la marcha de migrantes y comentó lo siguiente. Cada quien tendrá que dar pues el respaldo de lo que dice. En el caso mío no me puedo meter a hablar de lo que dicen otros presidentes. Sí me puedo referir a lo que hemos hablado, por ejemplo, con el presidente Juan Orlando Hernández de Honduras, en donde es definitivo que la migración es un derecho, la migración es una acción que a veces se hace por necesidad. Lo que no podemos es entrar en una marcha tan fuerte rompiendo todos los sistemas de seguridad, ver la seguridad de estas personas. Hay niños que nosotros tenemos que verificar si realmente vienen acompañados por familia real o si de alguna forma adolescentes que en determinado momento hayan tomado una decisión individual.
También el presidente Morales declaró que Guatemala y los otros países que integran el Triángulo Norte no han recibido fondos del Plan Alianza para la Prosperidad. Dicha cooperación es objeto de presiones por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la marcha de migrantes hondureños que atraviesa el país. La palabra cooperación, si a eso le llamamos, es de varias partes, no es de solo una parte. Nosotros como país, en el plan de la Alianza para la Prosperidad, ustedes lo pueden ver en la presentación de nuestros planes, hemos invertido cerca de 2.000 millones de dólares. Y eso ustedes lo pueden ver dentro de nuestro presupuesto y dentro de nuestra priorización en base al plan de la Alianza para la Prosperidad. En realidad, del aporte que se espera de Estados Unidos, todavía ni Honduras, ni Guatemala, ni El Salvador ha recibido ese aporte. Un solo centavo no se ha recibido. Ahora bien, repito, todos los participantes y líderes que estamos en estos planes, lo que debemos hacer es ir cumpliendo las condiciones que están en el plan y después el plan habrá que evaluarlo si fue el mejor, si dio resultados, si necesita algunas variaciones o si necesitaremos hacer otro tipo de planificación. Y finalmente se dio lo que estaba previsto. Las fuerzas de seguridad de México se oponen al ingreso de los migrantes hondureños. Con uso muchas veces excesivo de fuerza, han parado a los primeros que intentaron ingresar a su territorio. Y los están expulsando sin contemplaciones de suelo mexicano. Esta acción ha provocado la satisfacción del presidente Donald Trump, que ha felicitado al gobierno mexicano por esa medida. Hace semanas afirmé que el muro para no llegar a Estados Unidos estaría entre Guatemala y México y ahora lo ocurrido empieza a darme la razón. Este problema será grave, pero para el gobierno guatemalteco, que tendrá que aceptar que cientos de estos desesperados hondureños terminen quedándose en nuestro país. Más noticias al regresar de la pausa comercial. ¿Qué pasará cuando venzan los primeros DPIs emitidos? Luego de la publicidad se lo explicamos. Continuamos. Un grupo de padres de alumnos graduandos del Liceo Galich realizaron una denuncia, pues durante el año, dice, pagaron la cuota del acto de graduación, pero los directivos aseguran que era solo la cuota mensual de estudios. Padres y alumnos graduandos de los centros educativos de la Corporación Galich, ubicados en Boca del Monte, Villacanales, se reunieron afuera del Liceo Galich para mostrar su molestia ante las últimas decisiones tomadas por los directivos. Los padres comentaron que desde principio de año les aumentaron 220 quetzales a la cuota mensual del año pasado. Según ellos, cuando inscribieron a sus hijos, les dijeron verbalmente que ese aumento era para pagar el costo del acto de graduación que se realizaría el 9 de diciembre en el Hotel Camino Real. Sin embargo, ayer recibieron una llamada y una circular que decía que el acto se llevaría a cabo el 27 de noviembre en el Salón Municipal de Boca del Monte. Son 40 alumnos por grado, que son casi 83,000 quetzales. Por cada grado son 5 grados, son 1.320.000 quetzales los que ellos se quieren quedar. No nos han dicho ninguna explicación, ni siquiera se han pronunciado ahorita, ya somos varios, no nos dan la cara prácticamente, ¿verdad? Al querer ingresar al establecimiento, 2 personas de seguridad nos impidieron el paso. Tras varios minutos, 2 de los directivos de la corporación nos recibieron y esto es lo que nos dijeron en relación a la denuncia de los padres. Nosotros cobramos 10 colegiaturas de enero a octubre. Es una colegiatura de 495 quetzales, ¿verdad? Autorizadas por el Ministerio de Educación.
Los padres de familia argumentan que en esta colegiatura ellos pagaron gastos de graduación, pero lo que ellos cancelaron realmente es su colegiatura. Según las declaraciones de Rodríguez, por el acuerdo ministerial en el que se prohíbe que escuelas o colegios pidan cuotas para sufragar actos de clausura o graduaciones, decidieron no realizar la graduación en el hotel de la zona 10, donde sí tenían la reservación, y hacer la graduación en el salón municipal. En la papelería mostrada por las dos partes, en ningún lado se especifica que se pagó el acto de graduación. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Vamos a cambiar el tema y vamos a conversar sobre cómo el próximo año vencerán los primeros DPIs que fueron emitidos. Muchos guatemaltecos se podrían quedar sin votar a menos que se apruebe una prórroga. Los DPIs tienen vigencia por 10 años desde la fecha de su emisión y el próximo año 409.103 documentos vencerán y no se podrán utilizar para hacer trámites ni para participar en las elecciones generales. Ante esto, diputados analizan aprobar la iniciativa 5512, que daría una prórroga a la vigencia del documento hasta el 31 de diciembre de 2019. El RENAP apoya la propuesta, pues considera que en el interior muchas personas tienen dificultad para solicitar de nuevo el documento. Nosotros, como les dijimos a ellos, vemos positiva la iniciativa que haya tomado por el hecho de que se está pensando en guatemaltecos que no van a tener quizás la motivación para poder renovar ese DPI cuando se les venza. Según el director del RENAP, si no se aprueba la ley, ellos tienen la capacidad para extender los DPI que serán requeridos, aunque dejarían de percibir 34 millones si estos obtienen una prórroga. Al ampliarse una vigencia, obviamente, si nosotros renováramos, en el supuesto que renováramos los 409.103 documentos, eso representa para nosotros un ingreso financiero. En el momento en que esta ampliación se corre, ya no se reciben. Esa es una merma financiera que se tendría. El DPI es el único documento que guatemaltecos pueden utilizar para realizar trámites y el próximo año será fundamental para emitir el sufragio. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Byron Secaida. En este momento vamos a repasar el pronóstico del clima para las próximas horas. Aprovecha las promociones que Comex trae para ti. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Promil Plus. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión nuevamente. Sara Guerrero les saluda y es momento de informar qué es lo que sucede con las condiciones climáticas. Iniciamos con esta imagen satelital como todos los días en donde se continúa el monitoreo del sistema de baja presión que se ubica en el Océano Pacífico, afectando directamente el territorio nacional con el incremento de lluvias. Según reporte del Centro Nacional de Huracanes, si se moviliza hacia el oeste, las condiciones ambientales podrían favorecer para que se convierta en depresión o tormenta tropical, afectando aún más al país durante las próximas 48 horas, para que usted continúe alerta también de las autoridades correspondientes. Tenemos que conocer el comportamiento de los cielos a través de esta gráfica: lluvias generalizadas en todo el territorio guatemalteco, propicios de la época de invierno y como efectos directos de este sistema de baja presión que está afectando específicamente el sur del país, con el acumulado de lluvias y el aumento del oleaje, para que usted también tome sus precauciones. Información referente a las temperaturas: en esta región las mínimas van a estar oscilando entre 8 a 17 grados centígrados. La siguiente región, estos departamentos siempre nos presentan temperaturas mucho más cálidas. Las máximas en Retaluleu será de 34, mientras que en el Progreso de 35, y finalizamos en Jalapa con una máxima de 27. Nos trasladamos ahora al norte del país. Petén nos presenta una mínima de 22 con máxima de 33, al igual que el Quiché, mientras que Izabal una mínima de 23 con máxima de 31. Más adelante en la emisión de Sin Filtro estaremos concluyendo este informe. Llévate el galón de Real Flex Humedad Extrema a tan solo 240 quetzales. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presentó. Gracias, Sara, por tu reporte. Importante información. ¿Cómo estará el clima? Vamos a hacer una pausa. Volvemos. El presidente Morales prefiere no opinar sobre las visas a los investigadores de la CICIG. Con eso volvemos.
bueno que sigue con nosotros. Tenemos más 3 amparos presentados ante la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Apelaciones, los cuales buscan que se otorguen las visas de cortesía a los funcionarios de la CICIG. Las acciones fueron presentadas en contra del presidente Jimmy Morales y de la canciller Sandra Jovel y el director de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores. El primer amparo fue presentado por el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, el otro por el Frente Parlamentario contra la Corrupción y el tercero por el abogado Alfonso Carrillo. Asimismo, 6 ex cancilleres en un comunicado mostraron su rechazo en contra del gobierno por no otorgar las visas a los expertos de CICIG que investigan casos de alto impacto. Y sobre la solicitud de renovación de visas a miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, hecha por la fiscal general María Consuelo Porras, el presidente Morales mencionó lo siguiente. Eso, como les dije ayer, es un tema que tendrá que ver Cancillería y Migración. Todos los temas han sido tratados con total transparencia, así es que ellos les podrán dar toda esa información. La ministra de Relaciones Exteriores aseguró que la no renovación de visas a trabajadores de la CICIG es por seguridad nacional. Agregó que la próxima semana empezará el traslado de capacidades y que esperan el nombramiento de un nuevo comisionado. Que si alguna de las personas ha violentado la ley, como lo dice, o ha faltado a la legislación nacional, como lo dice el mismo acuerdo, entonces el gobierno de Guatemala está en total soberanía de poder decidir a quién se le deniega o a quién no se le revoca una visa. Hay algunas personas que solicitaron estar dentro de la comisión donde nosotros tampoco vamos a permitir que ese tipo de personas estén en nuestro país. Hay que hacer un poco de análisis y de historia de lo que sucede y quién es cada uno de ellos. Obviamente se hizo un análisis específico de quiénes son las personas que estaban solicitando o quieren estar en Guatemala y nosotros obviamente por seguridad nacional tenemos que proteger a Guatemala. Y se puede empezar a hacer el traslado de capacidades específicas que se necesita de la comisión a las instancias correspondientes, que esperamos que la otra semana ya iniciemos con este proceso de traslado de capacidades a través de una mesa de trabajo que se estará creando. El presidente Morales se refería precisamente a una de las personas que estaba solicitando una visa que tuvo algunas complicaciones en otro país, que creo que es importante que se pueda hacer un análisis, un estudio de las personas que están precisamente pidiendo esas visas y nosotros no podemos permitir que ese tipo de personas puedan estar en nuestro país amenazando nuestra seguridad nacional. El Frente Parlamentario por la Transparencia accionó en contra de la decisión del gobierno de no otorgar visas a investigadores de la CICIG. Además, denunciaron ser víctimas de intimidación y vigilancia. Un amparo fue presentado en contra del director de protocolo de la Cancillería ante la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. La acción fue promovida por diputados del Frente Parlamentario por la Transparencia ante la negativa del gobierno de otorgar visas a trabajadores de la CICIG. Además, piden que se investigue al funcionario por incumplimiento con el convenio de la CICIG y leyes nacionales. Es una violación al convenio que firmó Guatemala con las Naciones Unidas. Es una violación a una ley nacional porque este convenio fue ratificado por el Congreso de la República y el artículo 10 del convenio habla de la emisión de visas de carácter expedito. Los congresistas también denunciaron ser víctimas de vigilancia e intimidación, ya que detectaron un dron cerca de una de las oficinas. Además, agentes de la PNC han querido registrar sus vehículos. Hicimos una denuncia de acciones que nosotros identificamos como intimidaciones. La policía ha detenido a una de las diputadas pretendiendo registrar su vehículo aquí cerca del Congreso. Sorprendieron un dron grabando en la ventana de la oficina y cuando lo trataron de agarrar, la policía dijo que era de ellos. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Byron Secaida. En otras cosas, vamos a tener más de la investigación periodística denominada Olimpiadas de la Corrupción. De 1986 al 2018, las instituciones encargadas de administrar el deporte han recibido más de 11.86 millones de quetzales. De estos, 1.29 millones han sido recibidos por el Comité Olímpico Guatemalteco. A pesar de este monto de dinero, el país solo tiene una medalla olímpica.
La Constitución asigna no menos del 3% del presupuesto del Estado al deporte, pero esto no sucedió en un principio. Los índices de analfabetismo en el país eran altos, el 52% de la población, según el Comité Nacional de Alfabetización. Y para revertirlo, la Asamblea Nacional Constituyente legisló que los programas de alfabetización recibirían un presupuesto de ingresos ordinarios. Esto fue el 1% y decidieron que saldría de las asignaciones al deporte por 3 años, pero el Congreso lo extendió un año más. Cuando se venció este periodo de tiempo, se emitió la Ley General del Deporte, donde quedó establecido que la CDAG y el COG eran los responsables del deporte federado. De la mitad del 3% que es asignado al deporte federado, el 30% correspondería a la CDAG y el 20% restante al COG. En este tema lo que vemos es, claro, conforme ha crecido el presupuesto a lo largo de la historia reciente, pues también ha aumentado el dinero que recibe pues tanto la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, el Comité Olímpico Guatemalteco, la Dirección General de Educación Física del Ministerio de Educación y el Viceministerio de Deporte del Ministerio de Cultura y Deportes. La CDAG ha recibido desde entonces 4.000 millones y medio de quetzales. Los Ministerios de Educación y Cultura y Deportes en conjunto han recibido más de 5.600 millones y el COG más de 1.000 millones. Pero a pesar de estas altas sumas de dinero, Guatemala desde 1988 ha participado en 8 Juegos Olímpicos y solo en el 2012 en Londres se obtuvo la primera medalla olímpica, una medalla de plata para Eric Barrondo. Ese es un dato contradictorio, después de que se ha invertido más de 1.000 millones de quetzales en el deporte olímpico. Sin embargo, en los últimos Juegos Centroamericanos y del Caribe, realizados en Managua el año pasado, Guatemala ganó 10 medallas, incluyendo 2 de oro. El país también participa en los Juegos Panamericanos y los Juegos Deportivos Centroamericanos. En estos, ha obtenido el primer lugar en el medallero en 4 de sus 10 participaciones. En los Juegos Panamericanos de este año, Guatemala quedó en el 6º lugar de 37 países participantes con 125 medallas. El talento de los deportistas y sus capacidades son evidentes, y con la cantidad de dinero que se invierte en las entidades que administran el deporte, las medallas olímpicas podrían ser muchas más. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. En otro tema, la comisión de postulación para elegir al próximo jefe de la Contraloría General de Cuentas inició hoy con un integrante menos, lo que podría poner en duda el proceso. La comisión de postulación para elegir Contralor General de Cuentas sostuvo este jueves su primera reunión, en el que designaron los cargos y se aprobó el reglamento interno. Uno de los puntos importantes que resaltó Carmen Aida Ibarra es la ausencia del decano de la Universidad Internaciones. Se cree que esta universidad no se ha sumado a la comisión porque quisiera abstraerse de participar en el proceso, lo cual ocasionaría dudas sobre la constitucionalidad de la comisión en virtud de que habría un integrante obligado a participar que no lo está haciendo. La comisión debe estar integrada por 23 participantes, entre ellos los 11 decanos de las facultades en temas económicos. Las reuniones se llevarán de martes a viernes en la Universidad Mesoamericana y el número mínimo para integrar el quórum es de 16 integrantes. También se programó que para el 11 de diciembre finalizará el trabajo de la comisión. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Abrantes y Silvia López. La Fiscalía Especial solicita 823 años de prisión contra Eduardo Francisco Villatoro Cano, alias Guayo Cano, implicado en 14 asesinatos de los 17 crímenes señalados en contra de una estructura criminal. Sumando un total de 823 años de prisión inconmutables que se solicita en contra del acusado Eduardo Francisco Villatoro Cano. Guayo Cano es acusado de 14 asesinatos, secuestro, robo, comercio y tráfico de drogas y depósito de armas, y quien junto a sus cómplices participaron en varios asesinatos, 17 en total, entre los que se encuentran 8 policías y el subinspector, ocurridos en la subestación de Salcajá, Quetzaltenango, cometidos el 13 de junio del 2013, y por el asesinato de 7 personas más. La Fiscalía solicitó en contra de los 27 procesados diversas condenas. La mínima es de 6 años por falsedad ideológica y fue solicitada para Juan Romeo y Esaú López. Son 2 notarios quienes supuestamente integraban la estructura criminal, y la máxima de 823 años para Guayo Cano.
El valor de las drogas incautadas ascienden a un total de 11.404.000 quetzales y es el monto que se requiere por reparación civil. Por medidas de seguridad, Guayocano y los demás sindicados no han sido trasladados a los tribunales. Este juicio se ha realizado a través de videoconferencia. Por Nahuatl en Paz, Suseli Contreras y Noé Medina. La jueza de mayor riesgo D, Erika Ifán, resolvió hoy enviar a juicio a 3 empresarios y a un abogado vinculados con el pago de sobornos al gobierno del Partido Patriota por parte de directivos de la empresa constructora brasileña Norberto Odebrecht S.A. a cambio de adjudicación de contratos para la construcción de carreteras. En audiencia de la etapa intermedia, la jueza Ifán consideró que habían suficientes pruebas para que los 4 sindicados se enfrenten a la justicia. Los 4 sindicados continuarán en prisión preventiva, según resolvió la jueza al declarar sin lugar la revisión de las medidas de coerción solicitada por la defensa por existir peligro de fuga. Y la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero decretó medidas cautelares de embargo sobre 34 millones de quetzales 798.833 vinculados al exfuncionario Marco Tulio Abadío Molina y a su hijo Junior Vinicio Abadío Carrillo. Las medidas cautelares fueron emitidas por el Juzgado de Extinción de Dominio. Los hechos criminales se cometieron cuando Abadío Molina fungió como jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria. La investigación estableció que hubo triangulación de cuentas bancarias por parte del exfuncionario de la SAT, de su hijo Junior Vinicio Abadío Carrillo y de la empresa de nombre Litografía Freehands, propiedad de su hijo. En más de justicia, el juez 11º ligó a proceso penal a 2 exdirectivos de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos y a un exdirector de tránsito implicados en el caso Seguridad y Transporte del Transurbano. Les otorgó arresto domiciliar y fianza de 100.000 a 500.000 quetzales. El juez encontró suficientes indicios para abrir proceso penal en contra de Rudy Maldonado por fraude en grado de complicidad, Edgar Méndez por asociación ilícita y lavado y Eddie Mijangos por obstaculización a la acción penal. Quedaron bajo arresto domiciliar por no existir peligro de fuga. Resuelve ligar a proceso emitiendo auto de procesamiento a las personas siguientes: Eddie Rodolfo Jiménez Mijangos por su posible participación en el delito de obstaculización a la acción penal. La investigación evidencia que para tener el control de funcionamiento del negocio, la estructura criminal se conformó por personeros de la Asociación de Empresas del Transporte Urbano y Protección Metropolitana S.A., quienes abrieron cuentas de depósitos monetarios, desde donde se manejaban los recursos económicos. La investigación determinó una sustracción de 17.700.000 quetzales por parte de la estructura. Por Nahuatl en Paz, Suseli Contreras y Noé Medina. El desempleo golpea a Argentina y anuncia una nueva y profunda crisis económica. Con esto volvemos. Continuamos con noticias del mundo. Argentina está al borde de una nueva y profunda crisis económica. Las primeras señales son los niveles de desempleo que están golpeando a sus habitantes. Estas son algunas de las historias que describen el drama de Argentina. Bruno pasa sus días en una carpa frente a su antiguo lugar de trabajo, el laboratorio Ruxocefa, que cerró el 1 de octubre, a 83 años de su fundación. Las 420 personas que laboraban en la planta se sumaron a la creciente estadística del desempleo en Argentina. Porque ha habido compañeros que han caído en depresiones muy profundas, de hecho han fallecido compañeros a causa de la depresión de perder el trabajo, un compañero se ha suicidado. En el segundo trimestre de 2018, el desempleo en Argentina llegó a 9,6%, frente a 7,8% del cierre de 2017. Pablo, un técnico electrónico de 63 años, fue despedido en marzo de su trabajo como encargado de un autolavado. Es Uber o robar. No voy a robar, pero no puedo quedarme quieto.
Tengo unos ahorritos, no me los quiero comer. Por eso estoy luchando. Según el Centro de Economía Política Argentina, en septiembre hubo 8.500 despidos y suspensiones. Se suman a otros 32.100 despidos entre enero y agosto. Renata estuvo entre los 400 despidos de agosto del Ministerio de Agroindustria, que se suman a otros 300 en abril. No cobró indemnización porque, como muchos en el estado, trabajaba por contrato de renovación automática, aunque sin estabilidad. Si bien me despidieron, creo que también es un momento para seguir estando organizado y pensar más que nada alternativas creativas para seguir en el territorio. Con una depreciación del peso argentino de 50% desde enero y una inflación que superará 40% en 2018, se prevé que la economía caerá 2,6% en el año. Según la consultora internacional Willis Towers Watson, 56% de 454 empresas consultadas prevé despedir empleados antes de fin de año. En marzo, solo 18% reconocía esa intención. Bueno, y volvemos a nuestro territorio para hablar de economía. Adelante, Mónica. Bienvenidos al segmento económico. En los últimos días hemos visto desfilar a miles de hondureños inmigrantes que se dirigen hacia Estados Unidos. La Organización Internacional de Migraciones hizo un llamado para que se protejan los derechos de todas las personas migrantes, en especial aquellas en situación de vulnerabilidad, y han ofrecido asistencia a los gobiernos que así lo soliciten. Según el informe 2018 de esta entidad, en el mundo más de 244 millones de personas son migrantes internacionales, lo que equivale al 3.3% de la población mundial. Sin embargo, en los últimos años esto ha aumentado un 5%. Cada 2 segundos una persona en el mundo huye como consecuencia de un conflicto o una persecución. Más de la mitad son niños y adolescentes. Unas 63.523 personas provenientes de Centroamérica, incluyendo 10.756 mujeres y niños, fueron expulsados de Estados Unidos y México de enero a abril del 2018, un aumento del 39.4% con respecto al mismo periodo del 2017, según datos de UNICEF. Informes de México indican que más de 28.000 personas tratan de cruzar la frontera. Honduras registra y encabeza esta lista con un 69%, seguido de El Salvador con 10.32% y Guatemala con un 9.96%. México tiene un 8.26%, muchos de ellos movidos por temas económicos y violencia. Ahora veamos cómo están las gasolinas, la superior, la regular y el diésel por galón, autoservicio y el tipo de cambio del dólar y el euro en quetzales. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obanto. Gracias, Mónica. Vamos a hablar ahora de tecnología. Facebook ha creado una unidad especializada para evitar que su red social quede inundada de mentiras falsas y manipulación de información. En su sede en California presentaron lo que han llamado Cuarto de Guerra. Lo último en tecnología es presentado por GTC App de GIT Continental. Este es el Cuarto de Guerra de Facebook, un espacio adornado con las banderas estadounidenses y brasileñas. Un equipo de 20 analistas e informáticos se concentran en sus monitores, a la caza de cualquier actividad sospechosa. A pocos días de importantes elecciones en Estados Unidos y Brasil, la plataforma recién lanzada es el centro neurálgico en la lucha contra la manipulación electoral de la mayor red social del mundo. Atentos a cualquier anomalía, los expertos están listos para contraatacar. Este cuarto de guerra junta ingenieros, incluyendo científicos de datos, investigadores de amenazas de inteligencia, especialistas de operaciones, y todo el equipo junto pueden detectar si hay alguna especie de problema reciente y responder en tiempo real cualquier asunto que esté subiendo. Criticado por hacer muy poco frente a las iniciativas de manipulación de Rusia y otros actores durante la elección estadounidense de 2016, Facebook se muestra ahora deseoso de que el mundo vea que está tomando pasos significativos para contrarrestarlas. Hemos tenido un trabajo duro en los últimos años para asegurar que estamos más preparados que en 2016. Hemos hecho una inversión y una estrategia comprensiva para asegurar
que aprendimos de las elecciones del 2016. Por el momento, la sala trabaja al máximo para Brasil y Estados Unidos y tiene planes para eventualmente funcionar las 24 horas al día. El War Room añade una dimensión humana a las herramientas de inteligencia artificial que Facebook ha desplegado para detectar intentos de manipulación. Lo que hacemos en el cuarto es que monitoreamos todas estas plataformas que ves a mi alrededor, como también fuentes externas, así que vemos los medios de comunicación y otras redes sociales. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez. Lo último en tecnología fue presentado por GTC App de GT Continental. Y no puedo dejar de invitarlos a que me acompañe a la redacción de Prensa Libre para que nos cuenten qué nos tienen mañana. Les deseo una buena noche, aunque ha sido un día complicado por las lluvias, la marcha de los migrantes hondureños y también las aprobaciones en el Congreso. Pero le presento otras notas que incluyen nuestro ejemplar de mañana. Marco Tulio Abadío fue Contralor de Cuentas y también Superintendente Tributario. Fue una figura poderosa del gobierno del extinto FRG. Purgó cárcel por corrupción y hoy le embargaron 34 millones de quetzales de sus cuentas. El cálculo de la producción económica fue actualizado por el Vanguard. Se incluyeron 6 nuevos sectores, entre ellos la enseñanza, la salud, los servicios automotrices. Es algo técnico, pero nos abarca a todos. Y hablando de productividad, en el país todavía no existe una cultura de la protección de las ideas, es decir, de la propiedad intelectual. Es un reto económico que debe mejorarse. Finalmente, el cantautor guatemalteco Alejandro Sago trae nuevo material. Le presentamos una semblanza de este artista que reside en España, pero lleva a su país en el corazón. Esto y mucho más en su ejemplar de Prensa Libre. Adquiéralo y recuerde que aquí en Prensa Libre siempre estamos para servirle a usted.